Gusto en saludarlo, maestro Belmonte, cumpliendo con la actividad 7 relacionada con las habilidades deportivas. Pues es interesante cómo desde las lecturas empezamos a identificar algunos conceptos de integración, por así decirlo, ¿no? Que tiene que ver con el ser humano, con la conciencia, el conocimiento, la mente, la emoción, el sentimiento y también, pues desde luego, el cuerpo. Y sobre todo, pues los estadios que se identifican. El primero, cuando somos conscientes de nuestra subjetividad, gracias a las sensaciones básicas del organismo, como es el hambre, la sed, el cansancio, sueño, dolor, que pues nos orientamos hacia el propio organismo, ¿no? Como segundo estadio, ya cuando de igual manera somos conscientes de los cambios que se producen en nosotros cuando interactuamos con el entorno, ¿no? Tenemos sentimientos de conocimiento del entorno. Así también, entonces, en el tercer estadio, somos conscientes de lo que aconteció en situaciones anteriores junto con las emociones y junto con los sentimientos. Por tal motivo, esto genera conocimientos, participación en la valoración del presente e inciden también en nuestro futuro, ¿no? Entonces, los elementos, cómo van a la escala del primero al tercer estadio. Así también, pues, identificamos 21 conceptos relacionados con la conciencia, el cuerpo, y desde luego, pues, la habilidad deportiva, que es el tema principal, ¿no? Cuando identificamos el aprendizaje, cómo, pues, tenemos que familiarizarnos con las diferentes tareas. Cuando hablamos del automático, hablamos de las acciones innatas que en algún momento a las cuales tenemos que responder. Y cuando llegamos a la parte del concepto del cerebro, pues identificamos que el cerebro en su aprendizaje va acotando cambios y va convirtiendo este aprendizaje en mapa. Entonces encontramos una correlación también entre los conceptos, ¿no? Cuando el cerebro empieza a interpretar pues algunos conocimientos. También identificamos pues la competencia. Todos por naturaleza somos competitivos, ¿no? Basta ver unos bebés, cuates, gemelos, ¿verdad? Compitiendo por el juguete, por el biberón en algún momento, ¿no? El comportamiento también, pues identificamos el comportamiento emocional o el comportamiento cognitivo. El conocimiento, que es cualquier producto mental transmitido o que enmarca tarde o temprano pues un espacio identificado, ¿no? Un plano, un espacio finito, por así mencionarlo, también como lo declara. El cuerpo, ¿verdad? El deportista capta múltiples aspectos interoceptivos y propioceptivos del estado de su cuerpo cuando hablamos del cansancio, la temperatura corporal, el esfuerzo, la contracción muscular, el estiramiento, el desequilibrio. Incluso se menciona antes de competir, antes de estar compitiendo, ¿no? Y las decisiones, ¿no? Decisiones básicas, y en la vida identificamos decisiones básicas, si me voy a la izquierda, a la derecha, por esta calle, por la otra, etcétera. Así también en cualquier actividad deportiva identificamos decisiones, si pateo, si golpeo, si driblo a la derecha, si doy el pase, ya sea en alguna actividad donde haya juego de pelota, ¿no? Y desde luego, pues una parte muy importante como es la ejecución. Entonces, todos estos conceptos, desde las habilidades básicas, nos van a llevar a las habilidades interpretativas para que asimismo se vayan identificando habilidades estratégicas, habilidades técnicas y habilidades tácticas, ¿no? Entonces encontramos que los 21 conceptos que aparecen como base de la lectura, pues nos llevan a estos aspectos de las habilidades deportivas, ¿no? Así también, dentro del ámbito deportivo, se identifican 5 elementos relevantes del entorno deportivo, como son los medios deportivos, los objetos, los deportistas, las normas y los conceptos, de los cuales pues identificamos algunos aspectos importantes aquí en nuestra lectura. Así también, pasando a la parte de los valores que se identifican. Los valores forman parte de la identidad de los grupos sociales. Es una identidad pues muy importante. Permite a las comunidades definirse a sí mismas sin que la identidad del grupo necesariamente elimine la percepción propia. Finalmente, el individuo reinterpreta lo que recibe del exterior de acuerdo con sus propias experiencias personales y locales, lo que lo liga
a los valores con el territorio, ¿no? Con su forma de ser. Esto es una interpretación que declara Macías 2007. Los valores pues son muy importantes en una sociedad, son muy importantes en la familia, son muy importantes en cualquier ámbito. Y cuando hablamos del ámbito deportivo, pues el trabajo en equipo como un valor pues es determinante, ¿no? Hay muchos aspectos y muchas direcciones relacionadas con cómo se debe de basar el trabajo en equipo. Sin duda alguna se requiere sentido de participación, se requiere sentido de tolerancia, pero también en algún momento se requiere lo importante, ¿no? Se requiere liderazgo también en ese sentido, ¿no? La verdadera vocación pues va mucho en la determinación de lo que es el trabajo en equipo, un concepto y un valor que se reclama ahora en la sociedad. ¿Y qué hablar de la solidaridad? Es uno de los valores pues importantes. Aquí se concentra el resultado del trabajo en equipo, porque más que nada es una colaboración que se brinda a otra persona sin recibir nada a cambio. Es una condición en la que el ser humano contempla sus actitudes hacia la sociedad como individuo, manteniendo una naturaleza social en el entorno en el que se desarrolla. Esto nos lleva al desarrollo sustentable de los pueblos, de las comunidades, por lo que debe de ser empleada en pro de los beneficios que puede ofrecer a una determinada causa. La solidaridad, muy importante, yo creo que como mexicanos es un valor muy importante, y si hablamos del aspecto deportivo, pues entonces se debe de hacer énfasis al aspecto de la solidaridad, que en el ámbito deportivo, además de ser solidarios entre nosotros mismos en las áreas deportivas donde participamos, pues también debe de haber un aspecto social de solidaridad en el ámbito donde vivimos también. Y sobre todo, pues que el deporte siempre es una buena causa para dar paso a las iniciativas solidarias, ¿no? Es un buen pretexto para ello. El aprendizaje como valor, pues es un proceso que tiene una participación importante en las aptitudes y en las capacidades del deportista, pero es decisiva su actitud hacia el progreso y al entrenamiento. Entonces, este valor, cualquier deportista, cualquier persona que dirige en cualquier ámbito deportivo, debe de inculcar, que va relacionada con las aptitudes y las capacidades, pero también con un sistema progresivo de alcanzar objetivos, y desde luego con el entrenamiento. Cuando hablamos del valor, como valor, hablamos de la valentía, se refiere a un espíritu de actitud y determinación con el cual un individuo hace frente y responde ante una situación de riesgo, podemos así, de peligro. Vencer el miedo, decía un piloto aviador de una de las guerras mundiales: aquel que es valiente no es el que no tiene miedo, sino el que sabe afrontar el miedo, ¿no? Entonces, el asumir un riesgo determina valentía, es una virtud que el ser humano lo impulsa a ejecutar una acción, y que venciendo el miedo, venciendo los temores a las dificultades, a los riesgos y a lo que pueda suceder, pues forma parte activa con una fuerza interior que identifica entonces a los individuos a fin de responder ante una situación que implique afrontar lo que sea, vencer los miedos con valor. Es tener valentía, y la valentía es un valor determinante en el ámbito deportivo, porque se requiere mucho de este valor para poder alcanzar pues grandes objetivos, ¿no? Proezas, ¿no? Lo vemos como hay deportistas que han alcanzado grandes proezas. Así también la creatividad, pues la creatividad es la facultad de organizar de algún modo original los elementos del campo perceptivo, de estructurar la realidad, o también reestructurarla o destructurarla también, o sea, descomponer
algún concepto con elementos nuevos, darle nuevas formas. Parece fácil, esto no es fácil. Es una parte compleja, la creatividad, pero sin embargo, dentro de la asignación, pues hay que enfocarse, hay que resaltarlo, porque realmente los productos de la creatividad siempre van a traer buenos resultados, aunque tengan procesos complejos, aunque también no sean tan tangibles, pero también se pueden identificar aspectos concretos, mientras que los procesos en algún momento son más ilustrativos. Aquí vemos pues la parte del reto, ¿no? Cuando un proceso identifica algo que se va viendo, pues la creatividad tiene que descomponer, tiene que reestructurar para que se vaya identificando esa parte. Así también, como resultado de el cuestionario, el solicitado, identifico como uno de los primeros valores en el resultado, honestidad. Aquí ya son de las 5 fortalezas de las cuales el cuestionario da por resultado, y entonces cuando se habla de la honestidad, se habla de la capacidad de ser honesto, no solo por decir la verdad, sino también por actuar en forma genuina y auténtica, sin pretensión de aparentar algo que no es. Capacidad de asumir responsabilidad por sus propios sentimientos y acciones. Y además de la honestidad, también como resultado aparece la espiritualidad. Es tener creencias coherentes sobre el gran propósito y el significado del universo. Y me llama la atención una de las preguntas relacionadas en el cuestionario, ¿no? Donde se identifica si uno cree en un ser superior. Y pues sí, esta es la filosofía de vida. Ser consciente donde uno encaja dentro del esquema más amplio. Y muchas veces también no encajamos, pero sin embargo debemos de aprender a encajar en pues cualquier ámbito, ¿no? Tener creencias sobre el significado de la vida que dan forma a una buena conducta que proporcionan bienestar. Entonces la honestidad como primer lugar, la espiritualidad como segundo lugar, y como tercer lugar de resultado del cuestionario es la gratitud. ¿Quién no debe de ser agradecido? Yo creo que la gratitud todos lo debemos de llevar a cabo como una fortaleza de desarrollarla. Ser consciente y agradecido por las cosas buenas que suceden. Pero también yo hago un paréntesis, no nada más de las cosas buenas, sino también de las cosas malas. Puede ser ilógico, ¿no? ¿Cómo dar gracias por la cosa mala o por las cosas no buenas que nos suceden en la vida? Bueno, es que esas hay que convertirlas en oportunidades para seguir apuntalando la fortaleza de la gratitud. Y un problema, una situación negativa, una situación no tan buena, pues se convierte en una oportunidad para hacerla diferente. Tener creencias sobre el significado de la vida, tomar el tiempo necesario para expresar agradecimiento. Y otra fortaleza que se identifica en el cuestionario, que es la cuarta, pues es el entusiasmo. Y me gusta la descripción cuando dice, manera de abordar la vida con fogosidad y energía. O sea, es siempre ardiente, siempre con el deseo de poder compartir esa energía hacia las cosas que uno hace. No hacer las cosas a medias o con desinterés. En algún momento como seres humanos parece ser que dejamos algunas cosas así, pero bueno, no quiero decir que sea parte de la vida, pero sin embargo tratamos siempre de hacer las cosas bien, de terminarlas, vivir la vida como una aventura, sentirse vivo, activo, participativo de la misma. Entonces, la parte del entusiasmo no quiere decir que no va a ser personas perfectas, ¿verdad? Por lo que se describe, pero aún con la imperfección, pues tratamos en la lucha de hacer las cosas generalmente bien. Así también la quinta termina como resultado con el perdón. Perdonar a aquellos que han obrado mal, aceptar los defectos de los demás, la capacidad de otorgar una segunda oportunidad,
tener el perdón como guía y no como venganza. Entonces, la honestidad, la espiritualidad, la gratitud, el entusiasmo y el perdón son las 5 fortalezas que se determinan como resultado en el cuestionario. Así estoy cumpliendo esta asignación que tiene que ver con las habilidades. Muchas gracias por su atención. Saludos y bendiciones.